sobre la verosimilitud. Esto sobre la verosimilitud. Nosotros, en nuestro derecho procesal, en nuestro código procesal, cuando estamos refiriéndonos específicamente al artículo 611 del Código Procesal Civil, decimos pues, encontramos que la decisión cautelar para que se pueda dictar o nos puedan conceder la medida cautelar, el artículo 611 en el numeral 1 está precisando que se debe invocar la verosimilitud del derecho. Se debe invocar la verosimilitud del derecho. Pero una medida cautelar, vamos a ver, nosotros decimos, bueno, o acreditamos la verosimilitud o acreditamos la verdad sobre el derecho. Y vamos a encontrar estos dos conceptos, verdad y verosimilitud. Quiere decir que un juicio de verdad y de verosimilitud tiene mucha importancia desde el punto de vista de la interpretación jurídica y desde el punto de vista de la aplicación del juez en el proceso. Tiene enorme relevancia jurídica hablar del juicio de verdad y juicio de verosimilitud. Pues basta acudir un ejemplo para podernos entender y determinar la verosimilitud respecto a la verdad. Si nosotros pensamos en un proceso proceso de ejecución, y el proceso de ejecución me va a conducir pues a exigir el cumplimiento de la obligación. En esta exigencia del cumplimiento de la obligación, a efecto de garantizar los efectos del proceso y sobre todo evitar que el deudor pueda disponer del patrimonio que garantice el cumplimiento de la obligación, nos facilita o nos faculta el Código Procesal Civil solicitar una medida cautelar. Dice que esa medida cautelar puede ser fuera o dentro del proceso. Y si hablamos de una medida cautelar fuera del proceso, la exigencia procesal es acreditar la verosimilitud del derecho. O debemos invocar la verosimilitud del derecho. Dice que yo voy a invocar como acreedor que el deudor no ha ejecutado su obligación. Pero, ¿cómo tendría yo que acreditarle al juez la existencia de esta obligación? Tendría que ofrecer como medio probatorio el título de ejecución, el título de ejecución. Y en este caso el título de ejecución puede ser una letra de cambio o cualquier otro de los títulos que los consagra la ley de títulos de valores. El simple hecho de fundamentar mi medida cautelar y ofrecer el título de ejecución, ya estoy hablando o acreditando una verdad, ya estoy probando o estoy ofreciendo medios probatorios. Ya no es solo una apariencia de verdad, sino es una verdad, porque el título de ejecución que estoy anexando a mi demanda cautelar fuera de proceso, ya no es una simple, ¿no? Ya no es no es un simple documento, es el título que va a acreditar el cumplimiento de la obligación. Porque imagínense, pues hay conceptos que dice que hablar de verosimilitud, la verosimilitud no es la certeza absoluta, sino es una apariencia del derecho. Y el título de ejecución ya no es apariencia de derecho, mi estimado. El título de ejecución es una realidad, es una certeza, es un documento, es una verdad absoluta, o es un título que contiene una verdad absoluta. Y ahí encontramos ciertas contradicciones entre lo que nos dice la teoría, las concepciones teóricas, lo que contiene nuestro Código Procesal Civil, que incluso nuestro Código Procesal Civil, relacionándolo entre la verosimilitud del derecho y los medios probatorios que se tienen que ofrecer, encontramos esa contradicción. En otras palabras, señores, ¿cómo es que la verosimilitud
es una apariencia de derecho. ¿Cómo puedo interpretar y entender que ese título de ejecución será una apariencia de derecho? No es apariencia de derecho, es un derecho real, porque el título de ejecución contiene la obligación. No es que sea probable, no es que depende de que sea admitido y considerado para que el juez pueda interpretarlo como algo real o como la existencia de la obligación pendiente de ejecución. No es así, sino que tenemos que entrar, si nosotros entramos al campo procesal, interpretamos el artículo 190 y 199 del Código Procesal Civil, pues vamos a analizar los medios probatorios a que hace referencia ese artículo 190 del Código Civil. Están referidos a hechos o pueden estar referidos a costumbres. Pero si yo estoy sustentando un hecho y digo pues que el deudor no cumplió con la obligación y el incumplimiento de la obligación está acreditado por el título de ejecución que en este momento está en mi poder, ese es un hecho. Entonces, ese título de ejecución que estoy anexando a mi demanda cautelar, que para el proceso de la verosimilitud del derecho, contiene una verdad absoluta. De ahí viene el aspecto contradictorio que estamos nosotros mencionando respecto a esta concepción que se tiene sobre la verosimilitud del derecho. Pero podemos ir más allá y referirnos al artículo 199 del Código Procesal Civil. 199 dice, carece de eficacia probatoria la prueba obtenida dice, por simulación, por dolo, intimidación, no sé, ¿cierto? Muy bien. Ese título de ejecución que estoy refiriendo, que es que es el medio probatorio que estoy anexando a mi demanda cautelar, no es ningún medio probatorio obtenido por lo que señala el artículo 199, sino que son medios probatorios idóneos, son medios probatorios que tienen pertinencia con el proceso. Entonces ahí encontramos este conflicto entre lo que el derecho procesal me dice verosimilitud y sin embargo me obligan a realizar o a ofrecer un medio probatorio que contiene una verdad real o una verdad absoluta. O si se quiere, un medio probatorio que contiene un hecho concreto, un hecho existente. Entonces, ¿cómo es entonces que me habla el código de verosimilitud? ¿Qué medio probatorio me permitiría el derecho procesal ofrecer solamente para referirme a la verosimilitud del derecho? Porque si nosotros quisiéramos referirnos a la verosimilitud, y me voy por la parte conceptual, donde dice que un hecho verosímil es un hecho aparente, creíble, posible, probable o aceptable. Si fuera así, bastaría que yo sustente mi demanda cautelar fácticamente. Yo creo que si los hechos sustentados en la petición cautelar conducen a que el juez realmente encuentre que mi derecho que estoy invocando o exigiendo es verosímil, ya no sería exigencia, pues, anexar el título de ejecución, ¿no? Ya no sería. Entonces, si verosímil conceptualmente es una apariencia de derecho, ¿cómo encontramos la relación con respecto a los medios probatorios que podemos ofrecer en esa demanda cautelar? Sin embargo, es necesario hacer referencia a lo que el lenguaje jurídico conceptúa sobre lo que es la verosimilitud. Y podemos observar que es verosímil aquel hecho probable, que solamente en forma posterior, en hechos posteriores o en actos posteriores, se puede comprobar la verdad. Y nuevamente regreso a lo que señalaba como ejemplo. Y estoy señalando como ejemplo el título de ejecución. Para entenderlo con mayor facilidad, me quiero referir a una letra de cambio título-valor.
ese título valor que mencionaba, para poder exigir el cumplimiento de la obligación como proceso de ejecución, al iniciar una medida cautelar fuera de proceso y anexarlo en mi demanda cautelar, para el artículo 611 es una verosimilitud, una apariencia de derecho. Pero ¿qué sucede posteriormente a la medida cautelar dentro de los 10 días, si es fuera de proceso? Yo presento mi demanda cautelar. Y la demanda cautelar va a estar referida sobre procesos de ejecución o cumplimiento de la obligación contenida en un título de ejecución. ¿Cuál será el medio probatorio en mi demanda de ejecución? Va a ser el mismo título de ejecución. En este caso, la letra de cambio o título de valor. Entonces, ¿cómo es que para la medida cautelar ese título de ejecución constituye un título que contiene un hecho verosímil y para la demanda cautela, para la demanda de ejecución, el mismo título de ejecución es el medio probatorio que va a contener mi verdad sobre la cual estoy exigiendo el cumplimiento de la obligación? Entonces podemos entendernos aquí la gran confusión que nos está creando las concepciones teóricas que han sido asumidas por nuestro Código Procesal Civil y que realmente si nosotros nos podemos a pensar un momento en etapas procesales constantemente, vamos a encontrar esa contradicción que no ha sido aclarada por la jurisprudencia y que sin embargo solo nos convertimos en tramitadores mecánicos y nos dicen verosimilitud del derecho, apariencia del derecho, pero cuando vamos a hacemos el análisis de los títulos de los medios probatorios, no siempre hablamos de verosimilitud, sino de un derecho real, de la existencia, de la certeza, de la verdad absoluta, que contiene los títulos o los medios probatorios para poder como materia de conflicto de interés. Es necesario también decir que en todo proceso, desde el punto de vista del derecho procesal, todo juicio de verdad es un juicio de verosimilitud. Pero mire, queremos hacernos referencia a esta primera partecita de esta diapositiva que se está presentando. Desde el punto de los teóricos del derecho procesal civil dicen, desde el punto de vista del derecho procesal, todo juicio de verdad se mira como un juicio de verosimilitud. Y si la verosimilitud no ha logrado distinguirse con precisión, se concluirá que la ley habla de verosimilitud como una noción distinta a la verdad o certeza. Pero mire el problema. Dice, todo juicio de verosimilitud debe distinguirse con mucha precisión. Porque en el proceso, lo que nos está diciendo, en el proceso todo es verosimilitud. Muy bien. Vayamos a encontrar eso, efectivamente. Por eso decimos un poco que se profundizan más las contradicciones. Si una persona acude al órgano jurisdiccional por presentarse el conflicto de intereses, donde se requiere, donde se exige, por ejemplo, el mejor derecho a la propiedad. Y si se habla de mejor derecho a la propiedad, estamos ante la hipótesis de que tenemos dos propietarios con dos títulos y ambos están exigiendo que se los declare, o uno de ellos está exigiendo que se declare con mejor derecho a ser propietario. ¿Qué es esto? Que los dos titulares que tienen el documento que acredita su propiedad le están otorgando un valor probatorio absoluto a sus documentos, a sus títulos de propiedad. Pero uno de ellos dice, no, yo estoy demandando me declare mejor derecho a la propiedad. En estos supuestos, ¿no? En estos supuestos, que es precisamente a lo que se refiere a la concepción teórica del derecho procesal, si estamos ante un juicio de verosimilitud del derecho, dice que la verosimilitud no se puede aplicar o no la podemos conceptuar como algo absoluto en el derecho procesal, sino depende de las pretensiones que se formulen. Y si estamos nosotros sosteniendo de que en el reclamo, ¿no?,
en la exigencia de la tutela jurídica respecto a la que se declare el mejor propietario por la aparición de dos títulos de propiedad. Esos títulos, ninguno de ellos hasta ese momento de presentarse la demanda, tiene una certeza o tiene una verdad absoluta. Será el proceso, ¿no? Serán los actos procesales a desarrollarse los que al final determinen cuál de ellos tendrá pues el peso absoluto para que se le pueda otorgar el derecho que se está reclamando. Entonces, desde ese punto de vista, sí nosotros podemos afirmar que en el derecho procesal, hablando en términos generales, podemos entender sí de que en un proceso siempre es un juicio de verosimilitud, ¿no? Siempre es un juicio de verosimilitud, referido en este supuesto de mejor derecho a la propiedad. O nos vamos posiblemente más allá, lo que consagra el artículo 950 del Código Civil. El 950 del Código Civil se refiere, por ejemplo, al derecho de adquirir la propiedad por prescripción. Y cuando estamos ante un poseedor que ejerce derechos o actos posesorios en la posesión ordinaria por 5 años, en la extraordinaria por 10 años, pero lo ejerce como propietario, con las características que tenía, con las características que tenía el artículo 950. Entonces, si es así, este poseedor quiere pues ejercer su derecho y obtener el título de propietario. ¿Qué hará? Acudirá pues al órgano jurisdiccional para que se le declare propietario por prescripción y su demanda será prescripción adquisitiva de dominio, ¿cierto? Pero si esta propiedad tiene un propietario con derecho inscrito, tendrá que emplazarse pues al propietario y a los colindantes para que en su momento determinen si realmente se comportó como propietario y cumple los requisitos que exige el artículo 950 del Código Civil. Entonces, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Los documentos probatorios que anexe a su demanda el poseedor que acude para declarar en propietario contienen juicio de verosimilitud. Ahí sí estamos hablando, estos contienen juicio de verosimilitud. Pero no se puede generalizar para todo el derecho procesal porque hablábamos, por ejemplo, del proceso de ejecución, ¿no? Ahí no estamos hablando sobre ello. Entonces, en este proceso sobre prescripción adquisitiva de dominio, si estamos entendiendo entonces que los medios que ofrezca el demandante y que anexe la demanda para que acredite que realmente cumple con los requisitos que señala el artículo 950 del Código Civil y se le declare propietario, estos documentos contienen juicios de verosimilitud, porque hasta ese momento no tiene una certeza, no tiene una verdad absoluta, porque será pues el proceso en todo su desarrollo y en la sentencia que se encontrará la verdad formal o la verdad real, ¿no? Eso es lo que entiendo. O lo llamaban también la verdad judicial. Por eso, pues, tenemos que referirnos incluso al artículo 188 del Código Procesal Civil. Imagínense, la prueba era trascendental en el proceso. Pero ¿qué nos dice el artículo 188 del Código Procesal Civil? Dice, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar hechos. ¿Y qué hechos? Los hechos expuestos por las partes en el proceso. Pero esos hechos expuestos por las partes en el proceso son los puntos controvertidos que uno y otro en el proceso sostienen o mantienen y que en algún momento tendrá que el juez tomarlos en consideración respecto a la prueba para poderse pronunciar por el hecho cada uno de ellos. Y el artículo 200 me dice, pues aquel que no ofrece medios probatorios
su demanda será declarada infundada. Entonces, en esos supuestos, si encontramos, o si resulta aplicaría la concepción teórica desarrollada sobre todo en el derecho italiano respecto a la verosimilitud en el derecho procesal. Y estoy refiriéndome a este tema sobre verosimilitud en el derecho procesal en razón de que nosotros en el Código Procesal Civil solo lo encontramos en el artículo 611. Y es como que debemos nosotros decir, bueno, y entender o interpretar que la verosimilitud, el Código Procesal Civil solo la refiere en el artículo 611 y no en los otros extremos del derecho procesal. Cuando nosotros estamos encontrando que las pretensiones que generalmente se formulan ante el juez y los medios probatorios cuando hay discusiones de derechos o conflictos o puntos controvertidos entre las partes, estos documentos probatorios contienen verosimilitud del derecho, porque es un derecho probable, ¿no? Es una apariencia de derecho. Pues, señores, cuando hablaba del mejor derecho a la propiedad, decíamos, habrá una apariencia de derecho entre los dos titulares o supuestos titulares sobre la propiedad inmueble. O habrá una apariencia de derecho de aquel poseedor que está reclamando le declaren propietario por suscripción. O vamos a algo más, por ejemplo, cuando estamos ante un proceso sobre nulidad del acto jurídico. El artículo 219 del Código Civil me señala taxativamente cuáles son las causales sobre nulidad del acto jurídico. Y digamos que vamos a demandar o una persona, un tercero demanda nulidad del acto jurídico, nulidad por falta de manifestación de la voluntad, ¿no? Nulidad del acto jurídico por falta de manifestación de la voluntad. ¿Qué está sucediendo? De que esta persona que ha formulado una pretensión demandando nulidad, por ejemplo, de una compraventa, porque falta la expresión de voluntad de uno de los vendedores, él tiene que acreditar o tiene que ofrecer medios probatorios, tal como le dice el 188 y el 190, tan igual como el artículo 200, tiene que acreditar que efectivamente en ese acto de compraventa no se expresa voluntariamente la manifestación del vendedor. Por su lado, cuando este demandante emplace al demandado, el demandado tendrá que acreditar que sí existe la voluntad expresa del vendedor. En ese supuesto también estamos hablando de verosimilitud del derecho. Los medios probatorios que las partes están ofreciendo y anexando a la demanda contienen una cierta certeza, contienen una probabilidad del derecho que ellos están invocando y están sometiéndolo al conflicto de intereses para que sea solucionado. Es posible que uno de ellos tenga la verdad y el otro no. O sea, probabilidades, probabilidades de los derechos. O, como decía, pues, apariencia del derecho, que es la verosimilitud precisamente de que estamos hablando. Esto quiere decir, señores, que es importante, trascendente, relevante para el derecho procesal tener en cuenta esta concepción teórica sobre la verosimilitud del derecho procesal, en razón de que no solamente resulta aplicable para las medidas, como decíamos, las medidas cautelares como requisito esencial para que la concedan, sino que todo el derecho procesal es un juicio de verosimilitud. Todo el derecho procesal. Cualquier pretensión que se refiera. La excepción, le decíamos, muy discutible cuando hablamos, por ejemplo, con una prueba fehaciente, con una prueba irrefutable, como son los procesos de ejecución, ¿no? Muy bien. Es lo que está, sobre la medida cautelar es lo que estábamos refiriéndonos, pero quiero, ya que aparece acá en la PPT, estos artículos a los que algunos nos habíamos hecho referencia, es necesario que cuando nosotros hablemos sobre la verosimilitud, hagamos
cierto análisis en estos artículos que estamos observando, por ejemplo, como el 674, ¿no? El artículo 674 del Código Procesal Civil, ¿a qué se refiere específicamente? El 674 se refiere a las medidas cautelares sobre el fondo. ¿Y qué dice el 674? De que por la necesidad impostergable de la persona que pide la medida y por la firmeza del fundamento de la demanda cautelar y la prueba aportada, dice, y la prueba aportada, estoy subrayando esto, y la prueba aportada, la medida puede consistir en una ejecución anticipada, ¿no? La medida puede consistir en una ejecución anticipada. Muy bien. Entonces, miren, mis estimados señores, el 674 ya no habla de verosimilitud, sin embargo, están dentro de lo que son las medidas cautelares. Si lo concordamos con el 611, decíamos, bueno, el 611 exige que la decisión cautelar esté basada en la verosimilitud del derecho. Y la verosimilitud, como lo vengo reiterando, es una apariencia de derecho. No me habla de prueba, sino de una apariencia del derecho. Sin embargo, el 674 ya no me exige apariencia del derecho, sino que el derecho esté probado. Hay que probar el derecho. Y aquí vayamos, por ejemplo, a hablar a lo que señalábamos anteriormente sobre los títulos de ejecución. En el 688 del Código Procesal Civil vamos a encontrar todos aquellos títulos de ejecución. Y quiero referirme a un título que es muy usual en estos momentos. Título de ejecución. Y son títulos de ejecución las actas que contienen las conciliaciones extrajudiciales. Y específicamente quiero referirme a los procesos de alimentos cuando las partes concurren a los centros de conciliación. Las partes se concilian, se celebra la conciliación, se acuerda la pensión alimenticia y en consecuencia a eso quedan obligados las partes que están conciliando. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Una vez que concilian, el obligado no cumple. ¿Qué es lo que hace generalmente la madre? La madre ya no va a poder demandar alimentos, tendrá que demandar ejecución de la conciliación, ¿no? Ejecución de la conciliación. Y la ejecución de la conciliación es un proceso de ejecución, según el artículo 688 del Código Procesal. Es decir que ese acta de conciliación va a constituir un título de ejecución para que la madre pueda demandar el cumplimiento de la pensión alimenticia. Muy bien. Entonces, podrá solicitar medida cautelar, por un lado, ¿no? O tendrá que demandar ejecución. Una vez, imagínense, una vez que la madre demanda ejecución del acta, ¿qué es lo que hace el juez? El juez va a admitir la demanda, va a conceder o va a disponer que el obligado cumpla con la obligación, dice, bajo apercibimiento iniciar la ejecución forzada. Ahí viene el problema. Bajo apercibimiento iniciar la ejecución forzada. Entonces estamos ante una situación que es ejecución forzada. ¿Y la ejecución forzada qué nos lleva? A medida cautelar de embargo. Medida cautelar de embargo. Y una medida cautelar de embargo, señores, de acuerdo al artículo 611 del Código Procesal Civil, va a requerir de la verosimilitud del derecho.
va a requerir como exigencia para que la pueda conceder el juez la verosimilitud del derecho. Un lado. ¿Es posible que el hecho contenido sea probable? O sea, ¿es probable las necesidades alimenticias? ¿No? Y eso, si nosotros nos remitimos al 472 del Código Civil, el derecho alimentario, ¿no? O las obligaciones alimentarias deben cumplirse. Pero no podemos nosotros confundirnos con la verosimilitud en ciertos derechos, ¿no? Con la verdad o la existencia de la certeza, por otro lado. Y procesalmente nos encontramos con estos tres conceptos entre verosimilitud, certeza y verdad, ¿no? Discutible, ¿cierto? Discutible. Pero mire el problema que surge nomás en estos procesos conciliatorios sobre presión alimenticia para aplicar la verosimilitud. Es decir, que el juez, cuando nosotros obtengamos la decisión final o el auto final en el proceso alimentario y el juez diga, ¿no? El juez diga, admitir, fundada la demanda de ejecución y se le obliga para que pague bajo el procedimiento de iniciar la ejecución forzada. Y si no me paga, yo inicio la ejecución forzada y voy a solicitar medida cautelar. Y como medida cautelar, reitero, tengo que pensar que el juez me va a conceder mi medida cautelar siempre y cuando yo le dé o invoque mi derecho y ese derecho invocado sea verosímil, o sea, que tenga una apariencia del derecho. Y el derecho alimentario no tiene apariencia, el derecho alimentario es real, el derecho alimentario es concreto, el derecho alimentario existe de por sí. Todos aquellos padres tienen obligación de alimentar a sus hijos y ahí no podemos hablar de verosimilitud del derecho. Quiere decir, señores, entonces que la verosimilitud podemos encontrarla en algunos aspectos o por lo general, ¿no? Pero dentro de esa generalidad hay excepciones. No podemos decir, no podemos hablar de una verdad absoluta. O no podemos tampoco sostener de que la verosimilitud solamente la aplicamos en las medidas cautelares, sino que la verosimilitud se da precisamente por esa discusión del derecho que existe. Y tenemos que apartar algunos como el derecho alimentario. Incluso en este derecho alimentario, señores, quiero referirme, no puede ser posible, pues, de que, hablando de verosimilitud del derecho, de certeza o de verdades absolutas, tenga que, como proceso de ejecución, el juez disponer que apercibirlo a la persona con la ejecución forzada. No podría ser así, ¿cierto? No podría percibirse con la ejecución forzada, en razón de que el derecho alimentario, el derecho alimentario es extrapatrimonial. Ya hay concepciones al respecto. El derecho como tal, como alimentos, es un extrapatrimonial, con un efecto patrimonial que es el pago. Pero digo extrapatrimonial en el sentido de que el derecho alimentario no solamente es pago de dinero. El derecho alimentario se puede pagar en especies o se puede cumplir en especies y eso no es dinero. En consecuencia, en estas situaciones, hablando de verosimilitud del derecho, hablando de verdades, de certezas, los jueces tienen que los apercibimientos dictarlos con un criterio apropiado a efecto de no perjudicar más a los alimentistas. No puede ser de que se tenga que hablar de dictar un apercibimiento de ejecución forzada, por ejecución forzada corresponde a los derechos patrimoniales, mientras que el derecho alimentario es extrapatrimonial. En consecuencia, si hablamos de una certeza o de una verdad existente, más no de una verosimilitud en el derecho alimentario, tenemos que, tenemos que interpretar y demandar que conceptuar el derecho alimentario como extra patrimonial, en consecuencia, el apercibimiento tendrá que variarse ya no por ejecución forzada, sino por la remisión de las copias al Ministerio Público para que se inicie la acción penal correspondiente. Muy bien, quiero ir culminando esta conversación
respecto a lo que se tiene o lo que se discute o lo que resulta generalizar en nuestro sistema procesal respecto a la verificación. Todas las definiciones están dirigidas para que el juez encuentre o realice juicios de apariencia o estimaciones de posible existencia de derechos, ¿no? ¿Y esto por qué razón? Porque cuando una persona que acude en busca de tutela jurídica busca el reconocimiento o persigue el reconocimiento de un derecho, la parte o la contraparte también en el ejercicio de, la tutela jurisdiccional busca al mismo tiempo el reconocimiento también de su derecho. Y si entonces que lo que se está haciendo, ¿qué es? Ambos sujetos procesales que acuden en busca de tutela jurídica presentan sus derechos como ciertos, como existentes, como verdades absolutas, con certeza, ambos, ¿no? Es discutible el derecho en materia procesal. Es el proceso, es la prueba la que tendrá que determinar. Y aquí hay un problema, ¿no? Respecto a la prueba. Muchas veces, ¿no? Muchas veces, el juez al momento de valorar la prueba se va a encontrar con un criterio muy subjetivo. De aquí tenemos que nosotros tratar de incidir el criterio subjetivo que puede conllevar al juez a otorgar derechos que no corresponden a las partes. Y basados en esa apariencia de derechos. Porque para el proceso, todos sabemos que hay verdades, la llamada verdad judicial y la llamada verdad real. Al proceso le interesa la verdad judicial, la verdad formal. Pero, ¿y qué hay con la verdad real? Hay procesos que es imposible muchas veces llegar a una verdad real. Se tiene el derecho y no se llega a ella. Sin embargo, muchos pueden tener éxito en su demanda solamente por el efecto de aplicación de la verosimilitud del derecho, porque el juez con un criterio muy subjetivo va a encontrar que la suma de aquellos hechos que le están presentando en el proceso para él, para su concepto, para su persona, existen apariencias del derecho. Y como las apariencias son mayores que el otro o que la otra parte, su demanda tendrá éxito en el proceso. Carneluti decía, pues, ¿no? Un procesalista italiano, Carneluti decía que subjetivamente los jueces pueden fallar dictando sentencias favorables, concediéndole derechos a aquellos que no lo tienen. ¿Por qué? Precisamente porque como ser humano se deja influenciar, pero en líneas absolutas, el juez tiene que desprenderse de un criterio subjetivo. Y el concepto, la conceptualización de la verosimilitud no lo puede conducir a verdades o a medias verdades, sino que en todo caso, si las partes no han logrado acreditar en forma absoluta sus derechos, pues sus demandas no podrían ser amparadas, ¿no? Bien, para culminar con este tema, quiero referirme a este título que aparece acá. Hay la necesidad de reemplazar la verosimilitud por la probabilidad. ¿Por qué los procesalistas señalan que hay necesidad de reemplazar la verosimilitud por la probabilidad? Y que dice pues que
Si la verosimilitud es la apariencia, lo probable es lo más cercano, lo probable es lo que puedo probar, lo probable es lo que se debe probar. Y en el proceso debemos probar. Los medios probatorios contenidos en nuestro sistema procesal conducen a eso, ¿no? Si yo no pruebo, mi demanda será declarada infundada. Si mi prueba no es pertinente, el juez la rechazará. Si mi prueba no es procedente, el juez la rechazará. Entonces, el proceso nos debe conducir a probar, porque lo probable es posible. Que no ocurre lo mismo con la verosimilitud. Entonces, estimados amigos, estimadas personas que han estado presentes, hay que tener siempre el concepto de que todo proceso por iniciar, la médula, ¿no? La esencia, es la probanza. Y muchas veces cuando no contamos con la prueba pertinente, adecuada, ideal para el proceso o procedente para el proceso, es mejor esperar y buscar, ¿no? Buscar los medios idóneos posibles para poder demostrar nuestros derechos en conflicto, porque de lo contrario nuestras demandas pueden declarar infundadas. Pero también es posible que la mentalidad de los jueces vaya cambiando, porque muchas de las sentencias que tenemos son por criterios subjetivos, que en la mayoría de los casos hoy día la jurisprudencia viene enrumbando, ¿no? La jurisprudencia nacional civil y procesal civil viene variando, que está encuadrando, encasillando el accionar de los jueces, pero que también hay otras sentencias que nos conducen a confusiones o hechos errados que constituyen o otorgan derechos a aquellas personas que no lo tienen. Pues el proceso es un juego, ¿no? El proceso es un juego. Quien mayor aporte tengas en el proceso, quien mayor dedicación le dé al proceso, quien mayor prueba aporte o conduzca al proceso, tendrá pues aquella oportunidad de que su demanda sea declarada fundada. Muy bien, señores, no me queda más que agradecer a las personas que me han estado escuchando y será hasta otro momento. Ya les agradezco. Muchas gracias, doctor. Eh, bueno, le queríamos dar las gracias por su disponibilidad y su apoyo a María Soy Fara Consultores e IRL en este evento. Asimismo, le agradecemos por su excelente ponencia y procedemos a ceder el uso de la palabra a los participantes que desean realizar alguna pregunta. Pueden levantar la mano. Bueno, creo que ha quedado todo claro. Nuevamente le reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos contar con su presencia en futuros eventos. Indicarles que aprovechen este espacio para poder certificarnos de manera gratuita escribiendo al WhatsApp 910-851-990. Doctor Chambergo se le estará extendiendo el certificado en el plazo de 48 horas. Sin nada más que decir, doy por concluido el presente evento jurídico. Gracias.